Lo vi todo en un instante, mi madre, con las manos temblorosas, firmando los papeles de venta de la finca familiar mientras mi padre contaba los billetes en la mesa de la cocina, riendo como si no hubieran enterrado mi futuro bajo el suelo de azulejos que yo mismo había colocado. Aquella noche, en el aeropuerto de Barajas, juré que su traición sería el último aliento de libertad que conocerían. Y al amanecer, con un revólver cargado en el bolsillo de mi chaqueta, crucé el umbral de la casa que ya no era mía. No grité, no lloré, solo sonreí, porque el control que ellos creían haber robado era, en realidad, el arma que yo había afilado durante años en silencio. Madrid me recibió con su caos habitual. El sol de julio quemando el asfalto como si la ciudad supiera que ardía algo más que el hormigón. Había pasado 3 años en Barcelona, trabajando como ingeniero en una firma de energías renovables, enviando cada euro ahorrado a la cuenta familiar para restaurar la finca de mis abuelos en las afueras de Toledo. La Casa del Olivar. La llamábamos un paraíso de olivos centenarios que mi abuelo había plantado con sus propias manos callosas. Un legado que él me había prometido en su lecho de muerte. Susurrando, Alejandro. Hijo, esto es tuyo. No dejes que el dinero lo ciegue. Pero el dinero ciega. Y mis padres, siempre ahogados en deudas de apuestas y amantes fugaces, habían visto en mi ausencia la oportunidad perfecta para liquidar el único tesoro que quedaba. Llegué a la estación de Atocha con una maleta ligera y un corazón pesado como plomo. El tren a Toledo serpenteaba por las colinas secas, y yo repasaba mentalmente los documentos que había falsificado en secreto, poderes notariales que me convertían en el heredero indiscutible. Transferencias bancarias que desviaban fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. No era un plan improvisado. Era una sinfonía de venganza que había compuesto nota a nota desde que, a los 25, descubrí las primeras grietas en su fachada de padres amorosos. Mi hermana menor, Elena, había sido la primera en advertirme, Alejandro. Papá está vendiendo herramientas del taller para pagar a sus acreedores. Elena, mi aliada silenciosa, la que siempre mediaba en las tormentas familiares, pero que ahora, con 22 años, estudiaba Derecho en la Complutense y soñaba con escapar de aquel pozo de serpientes. El taxi me dejó frente a la verja oxidada de la finca al atardecer. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín marchito, y allí estaba mi madre, Isabel, regando las macetas con una manguera que goteaba como lágrimas contenidas. «Alejandro, Dios mío, hijo», exclamó, dejando caer la manguera para abrazarme. Su perfume barato, mezcla de vainilla y humo de cigarrillo, me revolvió el estómago. Mi padre, Ramón, salió de la casa con una cerveza en la mano, su barriga protuberante tensando la camisa desabotonada. «El hijo pródigo regresa. ¿Trae regalos de la gran ciudad?», bromeó, palmeando mi espalda con una fuerza que pretendía ser afectuosa pero que yo sabía era posesiva. Cenamos en el patio, bajo las guirnaldas de luces que yo había colgado en mi última visita. Carne asada, vino tinto de la región, y conversaciones superficiales sobre el clima y el fútbol. Pero yo observaba, como un halcón sobre su presa. «¿Y la finca? ¿Cómo va la cosecha de olivas?», pregunté casualmente, cortando un trozo de chorizo. Mi madre se removió en su asiento, intercambiando una mirada rápida con mi padre. «Bien, hijo, todo bien. El olivar está productivo». Mentira. Lo supe por el temblor en su voz, por el modo en que mi padre apuró su copa de un trago. Esa noche, mientras dormían, me colé en el estudio de mi padre. El cajón del escritorio estaba cerrado con llave, pero yo conocía sus hábitos, la llave siempre bajo el felpudo. Dentro, los papeles, contrato de venta a un promotor inmobiliario de Madrid, fechado una semana atrás. Precio, 800.000 euros.
Suficiente para saldar sus deudas y empezar de cero en la Costa del Sol, lejos de la vergüenza que habían sembrado. La rabia me subió como bilis. No era solo el dinero, era la traición, el robo de mi sangre, de las raíces que mi abuelo había clavado en esa tierra para que yo, su único nieto varón, las regara. Me senté en el suelo, con los documentos en las manos, y lloré por primera vez en años. Lágrimas silenciosas, de las que queman más que el odio. Pero el llanto duró poco. Al amanecer, con el primer rayo de sol filtrándose por las persianas, tracé el primer paso, llamar a mi abogado en Barcelona. Un tiburón llamado Javier que me debía un favor por haberle salvado el matrimonio con mis consejos discretos. Alejandro, esto es fraudulento. Tus padres no tenían derecho. Podemos anular la venta, pero necesitarás pruebas de manipulación. Pruebas. Tenía montañas de ellas, correos electrónicos hackeados, extractos bancarios que mostraban cómo habían desviado mis envíos mensuales a casinos en Marbella. Elena llegó esa tarde, alertada por mi mensaje críptico, ven. Es urgente. Mi hermana, consume lena castaña recogida en una coleta desordenada y ojos verdes que heredamos de nuestra abuela. Me abrazó en el umbral. ¿Qué pasa? Ale, pareces un fantasma. Le conté todo, susurrando en el olivar para que el viento no llevara mis palabras a oídos equivocados. Elena palideció. Papá me pidió que firmara como testigo hace 2 días. Dijo que era para proteger la familia. Yo. Lo hice, pensando que era por ti. Ahí estaba el primer conflicto, mi propia sangre. Dividida. Elena, la mediadora, ahora atrapada en la red de mentiras. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó, con voz quebrada. Sonreí. Por segunda vez ese día. Lo que debí hacer hace años, tomar el control. Los días siguientes fueron un baile de sombras. Fingí normalidad, ayudé a mi padre a reparar el tractor. Charlé con mi madre sobre recetas de gazpacho. Mientras por las noches revisaba mapas de la propiedad y contactaba al comprador, un empresario llamado Víctor Ruiz, cuya reputación de lavado de dinero precedía su nombre como un hedor a cloaca. Ruiz era el catalizador perfecto, ambicioso, corrupto, y con conexiones en la policía local que yo podría voltear en mi favor. El plan se desplegaba como un dominó. Primero, infiltrarme en su círculo. Segundo, exponer la suciedad de mis padres para que la venta se anulara. Tercero, y el más dulce, hacer que pagaran con algo más que euros, con su dignidad, su libertad, su cordura. Pero el odio no es un vino que madura solo, envenena al portador si no se vierte con precisión. Esa noche, solo en mi antigua habitación, miré el retrato de familia en la pared. Yo, de niño, entre mis padres sonrientes en una feria de Toledo. ¿Cuándo se torció todo? Fue la muerte de mi abuelo, dejando deudas que ellos no supieron manejar, o el vicio de mi padre por las cartas. Arrastrando a mi madre a un pozo de justificaciones, sentí una punzada de lástima, fugaz como un relámpago, y la aplasté. No había espacio para debilidades. Al día siguiente, conduje a Madrid para reunirme con Javier. Necesito que prepares la demanda. Y algo más, quiero que Ruiz crea que soy el nuevo dueño. La ciudad bullía con su eterna vitalidad, turistas en la Puerta del Sol, vendedores ambulantes gritando ofertas de pañuelos de encaje. En la oficina de Javier, un ático con vistas al retiro, firmé los papeles que me daban poder temporal sobre la finca mediante una cláusula de herencia no ejecutada. Esto es riesgoso, Alejandro. Si tus padres contraatacan, podría acabar en la cárcel. Reí. Un sonido hueco. La cárcel es para los que pierden, Javier. Y yo no perderé. Regresé a Toledo con un sobremanila bajo el brazo, pruebas irrefutables de fraude fiscal de mis padres, recopiladas durante meses por un detective privado que Elena me había recomendado. Mi hermana,
ahora mi cómplice involuntaria. Me esperaba en el café de la Plaza Mayor, con un café solo frente a ella. Ale, piénsalo. Somos familia. La familia no vende el alma del otro por un puñado de billetes, respondí, deslizando el sobre hacia ella. Ayúdame a entregar esto a Ruiz. Dile que es un regalo del heredero legítimo. Elena dudó, sus dedos tamborileando en la taza. Recordé cómo, de niños, jugábamos a los detectives en el olivar, persiguiendo sombras que creíamos tesoros. Ahora, las sombras eran reales, y el tesoro, amargo. Está bien, murmuró finalmente. Pero prométeme que no los destruirás del todo. Le tomé la mano. Solo lo suficiente para que sientan lo que yo sentí. Esa promesa fue mi primer error, el germen de la grieta que más tarde se abriría como un abismo. La entrega a Ruiz fue un ritual de engaños. Elena, vestida con un traje sastre prestado que la hacía parecer una ejecutiva ambiciosa, se reunió con él en un restaurante de Toledo, uno de esos lugares con manteles de lino y vistas al río Tajo donde los negocios sucios se disfrazan de cenas elegantes. Yo observaba desde una mesa apartada, disfrazado con gafas de sol y un sombrero fedora que me hacía sentir como un personaje de una novela de Vázquez Montalbán. Ruiz era un hombre de 50 años, con traje Armani y una sonrisa de tiburón que revelaba dientes blanqueados. Señorita López, ¿qué es esto de un regalo del heredero?, preguntó, hojeando el sobre con cejas arqueadas. Elena, mi valiente hermana, recitó el guión que habíamos ensayado. Mi hermano Alejandro ha descubierto irregularidades en la venta. Quiere asociarse con usted, pero primero, necesita garantías. Estos documentos prueban que mis padres evadieron impuestos en la transacción. Ruiz se inclinó hacia adelante, su colonia importada invadiendo el aire. Interesante. Tu hermano parece meticuloso. Dile que nos reunamos mañana, en mi oficina de Madrid. Elena asintió, su rostro impasible, pero yo vi el temblor en su mano cuando dejó el sobre. Al salir, me encontró en el callejón trasero. Lo hizo, Ale. Pero me miró como si supiera que miento. La abracé, sintiendo su corazón latir como un tambor de guerra. Bien hecho. Ahora, el pez ha mordido el anzuelo. De vuelta en la finca, la tensión era un cable vivo. Mi madre notó el cambio en Elena, las ojeras, el silencio prolongado durante las comidas. Todo bien. Hija, pareces preocupada. Elena forzó una sonrisa. Solo exámenes, mamá. Mi padre, ajeno como siempre, se quejaba del calor mientras fumaba en el porche, planeando ya su escape a Málaga con una corista que había conocido en un bar de carretera. Yo, en cambio, tejía la re más fina, aquel email de Ruiz esa noche, usando un software que un compañero de Barcelona me había pasado. Sus correos eran un festín de corrupción, sobornos a funcionarios locals, tratos con mafias inmobiliarias que convertían olivares en urbanizaciones de lujo para rusos adinerados. Perfecto, murmuré, guardando capturas de pantalla. El twist inicial no solo anularía la venta, expondría a Ruiz, arrastrando a mis padres en el barro. Pero el drama familiar escalaba. Una mañana, mientras podaba olivos con mi padre, una excusa para sonsacarle confesiones, él se sinceró por primera vez en años. Hijo, la finca era un peso. Tus deudas de estudios, el negocio que falló. Mis deudas, interrumpí, la podadera temblando en mi mano. Papá, cada euro que envié era para salvar esto, no para tus vicios. Su rostro enrojeció, venas hinchándose en el cuello. No entiendes, tu madre y yo. Íbamos a perderlo todo. La venta nos da una segunda oportunidad. ¿Oportunidad? La palabra me dolió como una bofetada. Discutimos entonces.
voces elevándose sobre el zumbido de las cigarras. Hasta que mi madre intervino. Llorando, basta. Somos familia. Ramón. Alejandro. Perdónalo. Pero el perdón no era una opción, era una rendija por donde el rencor se colaba más profundo. Elena y yo nos reuníamos en secreto en el viejo molino abandonado al borde de la finca. Un lugar donde de adolescentes confesábamos sueños rotos. Ale, esto nos está cambiando, dijo una noche, bajo la luna llena que plateaba las piedras. Siento culpa por firmar. La miré, su silueta frágil contra la oscuridad. La culpa es de ellos, Elena. Tú solo intentaste protegernos. Pero en mi interior, la duda germinaba. ¿Y si mi venganza la arrastraba a ella también? Descarté el pensamiento, el plan avanzaba. Al día siguiente, conduje a Madrid para la reunión con Ruiz. Su oficina en el barrio de Salamanca era un templo de opulencia, mármol italiano, arte abstracto en las paredes, y una secretaria que me escaneó con ojos de halcón. Señor López. Encantado, dijo Ruiz, extendiendo una mano manicureada. Fingí nerviosismo. El heredero ingenuo. He oído que compró mi finca. Quiero negociar. Reímos sobre vinos caros. Y yo solté la carnada, mis padres actuaron sin mi consentimiento. Pero si me incluye como socio, puedo proporcionarle contactos en la alcaldía. Sus ojos brillaron. Interesante. Mañana, cenamos. Trae pruebas. Salí de allí con su confianza en el bolsillo, y un audio grabado en secreto de sus alusiones a sobornos. De camino a Toledo, llamé a Javier, envía la demanda anónima a la Guardia Civil. Que investiguen a Ruiz por lavado. El engranaje giraba, pero ignoraba que un diente flojo, mi propia arrogancia, lo haría chirriar. En casa, la tormenta familiar estalló. Mi padre encontró los documentos en mi maleta, mal cerrada en mi prisa. ¿Qué es esto? ¿Alejandro? Demanda. Hijo de puta. Me enfrentó en la cocina, puños cerrados. Mi madre sollozando en un rincón. Nos estás destruyendo, gritó. Por una casa, por orgullo. Respondí con calma, Gleish, no es orgullo. Papá. Es justicia. Elena entró entonces, pálida como un espectro. Ale. Ruiz llamó. Sabe que Elena es tu hermana. Dice que tiene algo sobre nosotros. El primer revés, Ruiz no era presa, era cazador. Esa noche, solo en el olivar, cavé un hoyo simbólico y enterré una foto de infancia. El odio se volvía tangible, una raíz que me ataba a la tierra que amaba y odiaba. Los días se volvieron un laberinto de mentiras. Mi madre intentó reconciliarse, cocinando mi plato favorito, paella valenciana con conejo, pero sus ojos suplicantes solo avivaban mi furia. Hijo, por favor. Hablemos. Hablar no devuelve lo robado. Mamá. Elena mediaba, exhausta, atrapada entre lealtades. Papá está bebiendo más. Si la policía viene. Su voz se quebró, y por un momento, vi en ella a la niña que salvé de un río crecido hace 15 años. Lo resolveré, prometí, pero el plan mutaba ahora. Involucraría a la prensa local. Un periodista amigo de la universidad que olfatearía el escándalo como sangre. El clímax se acercaba, pero no como lo imaginaba. Una llamada de Javier esa tarde, Alejandro. Hay un problema. Tus padres contrataron a un abogado. Dicen que tú falsificaste documentos. Podrían voltear la mesa. El pánico me atenazó la garganta. Falsificaciones. Solo poderes menores, pero suficientes para hundirme. Corrí a la finca, encontrando a mi padre empaquetando cajas, mi madre con maletas a medio cerrar. Nos vamos, hijo. A Málaga. Tú quédate con tu control. Su desprecio me cortó como vidrio. No tan rápido, dije.
sacando el revólver del cajón, un recuerdo de mi abuelo. Descargado pero amenazante. Siéntense. Vamos a hablar de verdad. El revólver en la mesa era un centinela mudo, su cañón negro reflejando la luz mortecina de la lámpara. Mi padre se sentó primero, rígido como un palo, mientras mi madre se derrumbaba en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Elena, que había entrado alertada por los gritos, se quedó en el umbral, ojos muy abiertos. Ale, ¿qué haces? Eso es de abuelo. Ignoré su súplica. El arma no era para herir, sino para forzar verdades enterradas. Cuéntenme todo. Desde el principio. ¿Por qué me robaron lo que era mío? Mi padre habló primero, voz ronca por el whisky que había bebido en secreto. No fue robo, Alejandro. Fue supervivencia. Después de que tu abuelo muriera, las deudas nos ahogaban, el hospital, los préstamos para el taller que quité. Tú estabas en Barcelona, enviando dinero como limosna, pero no bastaba. La finca. Era el único activo. Sus palabras eran excusas envueltas en victimismo, pero dolían porque contenían un núcleo de verdad. Recordé las noches en que mi madre me llamaba llorando, pidiendo solo un poco más para el alquiler. Yo, el hijo dutifal, siempre cedí. ¿Y la venta a Ruiz? ¿Sabías que es un criminal? Pregunté, deslizando las capturas de emails sobre la mesa. Mi madre alzó la vista, mejillas surcadas de lágrimas. No lo sabíamos al principio. Él prometió un futuro, apartamentos de lujo, dinero limpio. Dijo que nos ayudaría a empezar de nuevo. Su confesión era un río desbordado, arrastrando detalles sórdidos, las noches de insomnio, las llamadas de cobradores, el momento en que mi padre, desesperado, aceptó el trato en un bar de Toledo, sellado con un apretón de manos y un maletín de efectivo. Elena intervino entonces, voz temblorosa: mamá, ¿por qué no me dijiste? Podríamos haber pedido ayuda a Alejandro. Mi madre la miró con ojos de perrito apaleado. Porque él ya había dado tanto. No queríamos ser una carga. La sala se llenó de un silencio espeso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Sentí la rabia ceder paso a algo peor, la compasión traidora. ¿Eran monstruos? ¿O solo humanos rotos? Mi padre extendió una mano hacia mí. Hijo, quema esos papeles. Retira la demanda. Somos familia. Familia. La palabra era un veneno dulce. Me levanté, guardando el revólver. Tienen hasta mañana para anular la venta. O la prensa sabrá todo, sus deudas, los sobornos de Ruiz, nuestro escándalo. Salí al olivar, donde la luna bañaba las hojas plateadas, y vomité. No por asco, sino por el peso de lo que había desenterrado. Elena me siguió. Ale, esto nos está matando a todos. Deitant. Pero detenerse no era opción. Al amanecer, conduje a Madrid para la cena con Ruiz. El restaurante, el botín, era un icono: cordero asado en parrillas centenarias, paredes ennegrecidas por siglos de humo. Ruiz llegó solo, su sonrisa afilada. Señor López, traes buenas noticias. Espero. Brindamos con Rioja Reserva. Y yo desplegué mi juego, mostré documentos falsos de herencia que me daban control total, prometiendo facilitar permisos urbanísticos a cambio de un 40% de las ganancias. Él mordió. Ojos codiciosos. Eres astuto, chico. Mañana firmamos. Grabé cada palabra. Mi teléfono oculto en el bolsillo. Pero al final de la cena, soltó la bomba: por cierto, tu hermana es encantadora. Le conté a mis socios sobre ella. Un futuro brillante en derecho. Si no hay problemas. Amenaza velada. Mi pulso se aceleró. ¿Qué sabía Ruiz de Elena? De vuelta en el coche, llamé a Javier: acelera la denuncia. Y protaché a Elena,
Ponla en un piso franco si es necesario. El plan se ramificaba, pero el conflicto interno crecía. En Toledo, encontré a mi madre esperándome en la cocina, con una carta en la mano. Alejandro, lee esto. Era de mi abuelo. Una carta no enviada que detallaba cómo había desheredado a mi padre por sus deudas de juventud, dejando todo a mí para proteger el legado de un hombre honesto. Lágrimas frescas en sus ojos. Lo hizo por ti, hijo. No por nosotros. El golpe fue visceral, mi venganza no era solo contra ellos, sino contra el fantasma de un abuelo que, en su sabiduría, había predicho esta fractura. Esa noche, soñé con el olivar en llamas, mis padres ardiendo entre los árboles, y yo, riendo, hasta que Elena aparecía, quemada y acusándome, tú lo causaste. Desperté sudando, el corazón martilleando. El Tuantín se volvía obsesión. Contacté al periodista, Marcos, un tipo cínico con cicatrices de escándalos pasados. Tengo oro puro, corrupción inmobiliaria en Toledo. Padres venden herencia a mafioso. Interesado. Mándalo. Pero si es personal, te comerá vivo, advirtió. Lo envié todo, emails, grabaciones, hasta fotos de mi familia que humanizaban el drama de mi madre en su juventud. Radiante. Mi padre trabajando el campo. Quería que doliera. Que la sociedad los juzgara como los traidores que eran. Elena descubrió mi traición al periodismo al día siguiente. Ale, ¿cómo pudiste? La prensa los humillará. Gritamos en el molino, voces ecoando como fantasmas. Es justicia, Elena. Ellos empezaron. Ella lloró entonces. Primera vez desde la muerte de abuelo. ¿Justicia? Esto es venganza ciega. Y yo. Yo te ayudé. Su dolor me partió, pero lo enterré bajo capas de resentimiento. Elige un lado, hermana. El mío, o el de ellos. Se fue, puerta azotando, dejando un vacío que el viento no llenaba. Solo entonces, revisando mis notas, vi el error en mi prisa por hackear a Ruiz. Había dejado un rastro digital. Un email de confirmación en mi cuenta familiar, accesible a cualquiera con la contraseña que compartíamos la abuelo Olivar 123. Mi padre, paranoico, lo había visto. La confrontación fue brutal. Él irrumpió en mi habitación esa tarde, teléfono en mano. Explicaciones. Alejandro, ¿llamadas a la policía? Prensa. Mi madre detrás, histérica. Nos destruirás a todos. Negocié en pánico, retiren la venta. Y paró todo. Mi padre rió, amargo. Demasiado tarde. Ruiz nos protege. Él sabe de tus falsificaciones. Vendrá por ti. El miedo genuino en su voz me desarmó por un segundo. ¿Protección? ¿O extorsión? Elena regresó entonces, con maletas. Me voy a Madrid. No participaré en esto. La abracé, susurrando, perdóname. Pero el daño estaba hecho, la familia. Un rompecabezas roto. El clímax se cernía. Javier llamó, la Guardia Civil allanará la oficina de Ruiz mañana. Pero tus padres han contrademandado. Alegan abuso emocional. Abuso. La ironía me ahogó. Corrí al olivar, donde todo empezó, y cabe de nuevo, desenterrando la foto infantil. La quemé. Cenizas volando como promesas rotas. La venganza ya no era dulce, era un fuego que me consumía. El allanamiento fue un circo de luces azules y sirenas que rasgaron la noche de Toledo como cuchillos. Yo lo vi desde las colinas, oculto en un olivo centenario, binoculares en mano. Agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la finca temporal de Ruiz, una casa alquilada en las afueras, sacando cajas de documentos y computadoras bajo la lluvia torrencial que había estallado al anochecer. Mi padre y mi madre fueron interrogados en la comisaría local.
Esposas flojas pero humillantes tintineando en sus muñecas. Elena, a salvo en un apartamento de Madrid que Javier había arreglado. Me envió un mensaje, lo vi en las noticias. Ale, esto es lo que querías. No respondí. El silencio era mi confesionario. Marcos, el periodista, publicó el artículo al alba. Escándalo en Toledo, heredero despojado vende finca a mafioso inmobiliario. Fotos granuladas de la finca, extractos de emails, y un retrato mío como el hijo traicionado. La sociedad mordió, comentarios en redes furiosos. Vecinos de toda la vida llamando a mi madre ladrona de cuna. Ella me llamó desde la comisaría. Voz quebrada por sollozos, Alejandro. ¿Por qué? La gente nos escupe en la calle. Colgué. Pero el triunfo era ceniza en mi boca. ¿Justicia o sadismo? Ruiz. Arrestado esa misma mañana. Exigió inmunidad a cambio de delatar a mis padres en el soborno. El dominó caía, sus deudas expuestas, cuentas congeladas, y un juicio pendiente por fraude. Pero el conflicto se profundizaba en lo personal. Mi padre, liberado bajo fianza gracias a un prestamista dudoso, me esperó en la finca al mediodía. Solo, demacrado, barba de 3 días sombreando su mandíbula. Hablemos, hijo. Sin armas esta vez. Nos sentamos en el porche, lluvia goteando del tejado. Habló de su juventud, un chico de pueblo soñando con grandeza. Casado joven con mi madre. Aplastado por la muerte temprana de sus padres y la herencia de deudas. Tu abuelo me odiaba, Ale. Me veía débil. Por eso te eligió a ti. Sus palabras eran un puente frágil sobre el abismo. Fallé como padre. Pero no por maldad, por miedo. Lágrimas en sus ojos, primeras que veía. Sentí un quiebre, ¿podía perdonar? Demasiado tarde. Papá. El daño está hecho. Elena regresó esa tarde, impulsada por la culpa. No puedo dejarlos solos. Encontró a mi madre deshecha en la cocina, rodeada de platos rotos y un arrebato de rabia. Hija, tu hermano nos mató, murmuró Isabel. Elena la abrazó, pero sus ojos buscaban los míos a través de la ventana. Mediadora eterna, propuso una tregua, Ale. Ven a la mesa. Intentémoslo. Dudé, el orgullo como ancla. Pero fui. Cenamos en silencio. Gazpacho frío como nuestras relaciones. Hasta que mi madre habló, te amamos, Alejandro. Siempre lo hicimos. El error fue nuestro. Amor. La palabra me revolvió el estómago. ¿Era real? ¿O manipulación? El teléfono vibró, Javier. Ruiz cantó. Tus padres se enfrentan 10 años. Pero, ¿hay un twist? Él tiene pruebas de que tú incitaste el fraude para vengarte. Grabaciones de llamadas. El mundo se inclinó. ¿Cómo? Recordé la cena en el botín, mi teléfono. Supuestamente oculto, pero Ruiz había deslizado un dispositivo en mi copa. Ingenioso bastardo. Ahora, yo era el villano en su narrativa, el hijo manipulador que orquestó todo para destruir a su familia. El pánico me invadió. No puede ser, balbuceé en la cena. Mi padre alzó la vista. ¿Qué pasa? Confesé. Voz ronca, Ruiz me tendió una trampa. Me grabó. Podría ir a prisión. Silencio sepulcral. Mi madre se levantó, ojos llameantes por primera vez. Tú, todo esto por tu orgullo, nos arrastraste al infierno. Elena gritó, basta. Somos todos culpables. Pero el daño era irreversible, confianza pulverizada. Lazos familiares como hilos quemados. Y al olivar esa noche, lluvia empapándome hasta los huesos. Cavé de nuevo, buscando la raíz de mi furia. Pero solo encontré barro. Llamé a Javier, destruye las pruebas. Cualquier cosa. Imposible, Ale. Ya están en manos de la fiscalía. El plan se invertía, de cazador a presa. Al amanecer,
La prensa llegó a la finca Marcos, arrepentido, liderando el PEC. Alejandro. Un comentario, orquestaste la caída de tu familia. Corrí adentro, barricadándome. Mi padre, desde el salón, rió sin humor. Bienvenido al club de los parias, hijo. Elena fue mi salvavidas. Vino a medianoche. Con un plan improvisado, hablemos con Ruiz. Ofrecémosle un trato. Tú retiras cargos contra tus padres. Él destruye las grabaciones. Arriesgado, pero viable. Condujimos a la cárcel de Madrid al alba. Lluvia cesando como si el cielo diera tregua. Ruiz, en la sala de visitas, parecía un rey de puesto, esposas reales ahora. Sonrisa torcida. López, el vengador. Vienes a suplicar. Negocié con veneno en la lengua, destruye las grabaciones. Yo testificaré que actuaste solo. Rey. Y si no. Te pudrirás solo. Sin chivos expiatorios. Dudó. Ojos calculadores. Hecho. Pero tu familia pagará en silencio. Salí de allí con un pacto frágil, pero el conflicto social rugía. En Toledo, la comunidad se dividía, unos me veían como héroe contra la corrupción, otros como el hijo desnaturalizado. Anónimos en mi buzón, traitre. Mi madre, en un arrebato de dignidad perdida, intentó suicidarse esa semana, píldoras en el baño, salvada por Elena. La encontré en el hospital, tubos en los brazos, murmurando, perdóname, hijo. Lágrimas mías, calientes y amargas. El Tuantín se desmoronaba. La venganza. Un espejo roto reflejando mi propia ruina. Decidí el siguiente paso, confrontar a mi padre solo. En el taller abandonado, entre herramientas oxidadas, hablamos como hombres. Papá, lo siento. Él negó con la cabeza. No, yo. Te convertí en esto, un hombre que odia a su sangre. Abrazo torpe. Olores a sudor y aceite. Pero el twist mayor acechaba, Javier llamó esa tarde. Ale. Las grabaciones de Ruiz. No existen. Era un farol. Pero ahora, con tu confesión en la visita, sí las tienes. Autodestrucción. La risa histérica me ahogó. Todo milla control. Ilusión. El juicio fue un teatro de absurdos en el Palacio de Justicia de Toledo, con sus arcos góticos y ecos de veredictos pasados. Yo en el banquillo del demandante. Mis padres como acusados. Ruiz en una celda separada, esperando su turno. Elena testificó primero. Voz firme pese al temblor, mi familia se rompió por la codicia, pero también por el rencor. Alejandro quería justicia, mis padres. Supervivencia. El juez, un hombre canoso con gafas de montura fina, anotaba meticuloso. Mi turno llegó, subí al estrado. Sudor perlando mi frente. Y conté todo: la traición, las falsificaciones menores, el pacto fallido con Ruiz. Actué por amor al legado de mi abuelo, dije. Pero las palabras sonaban huecas, como excusas de un niño. Mi padre testificó después. Transformado, no el borracho fanfarrón, sino un hombre quebrado. Vendí la finca para salvarnos. Mi hijo. Él nos salvó de nosotros mismos al exponernos. Lágrimas en la galería. Mi madre sollozando abiertamente. El público, vecinos, periodistas, curiosos, murmuraba. Marcos, en primera fila, tomaba notas febril. Luego, el twist que lo cambió todo, el abogado de mis padres presentó evidencia, no de Ruiz, sino de Elena. Un diario digital que ella había escrito en secreto, detallando cómo me había ayudado a hackear emails, a contactar al detective. Mi cliente, Elena López, fue cómplice activa, declaró el letrado, voz como un látigo. El salón estalló en gasps. Elena, pálida en su asiento, me miró con traición en los ojos. ¿Cómo?, susurró cuando el juez suspendió la sesión. Papá lo encontró en tu laptop.
La contraseña era la misma. Mi hermana. Mi mediadora. Ahora el peón sacrificado. Corrí tras ella al pasillo. Pero guardias nos separaron. Lo siento. Ale quería protegerte a ti. No a ellos. Su confesión era un puñal en su afán de mediar. Había documentado todo, creyendo que era pruebas para la reconciliación. El giro, mi venganza no destruyó solo a mis padres, arrastró a la única inocente. Fuera. La prensa acechaba como buitres. Hijo traidor, hermana cómplice. Gritaban Fleches. Mi madre, liberada temporalmente, me abofeteó en el aparcamiento. Mira lo que has hecho. Elena en juicio por tu culpa. El golpe dolió menos que la verdad en sus ojos. Corrí a Madrid, a la universidad de Elena. Pero ella había huido de un mensaje: necesito tiempo. No me busques. Solo, en mi piso vacío. El pánico se volvió desesperación. Llamé a Javier: retira todo. Declárame culpable. Demasiado tarde. El fiscal va por todos. El clímax estalló 2 días después, en una confrontación final en la finca. Mis padres habían regresado para empaquetar lo último, bajo vigilancia judicial. Yo llegué al atardecer, sol poniente tiñendo el olivar de sangre. Hablemos, dije, sin armas esta vez, solo palabras. Mi padre, cargando una caja, se volvió. No hay nada que decir. Perdiste, Alejandro. Mi madre, desde la puerta, añadió: y nosotros también. Pero tú empezaste la guerra. Discutimos bajo los olivos, voces elevándose como un requiem, reproches, confesiones, llantos. Te di todo, grité. Y yo te di vida, rugió mi padre. Entonces, el caos, sirenas lejanas. La Guardia Civil, alertada por un vecino, allanaba de nuevo pruebas de que mis padres habían intentado huir con fondos ocultos. En el forcejeo, mi padre tropezó, cayendo contra una rama rota, sangre brotando de su sien. Papá, grité, arrodillándome. Mi madre chilló. Elena, que había regresado en secreto, corrió desde el coche. Llamad una ambulancia. Él yacía inerte, ojos vidriosos. ¿Accidente o karma? El paramédico lo estabilizó. Pero el daño era grave: conmoción, posible parálisis. En el hospital, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, esperé noticias. Elena a mi lado, mano en la mía. Esto acaba aquí, Ale. Asentí, roto. Mi madre, en la sala de espera, me miró sin odio por primera vez. Sálvalo. Por nosotros. El juez, enterado, suspendió el juicio con pasión judicial por la tragedia familiar. Ruiz, sin aliados, confesó todo, cayendo solo. Pero el costo: mi padre en silla de ruedas para siempre. Elena abandonando el derecho por terapia familiar. Mi madre vendiendo joyas para pagar médicos. La venganza culminaba en vacío. Arrodillado junto a la cama de mi padre esa noche, susurré: perdóname. Él abrió los ojos, débiles. Ya lo hice, hijo. Ahora, vive. Lágrimas mías cayeron en su mano. El control que busqué era ilusión, el verdadero poder, en el perdón que nunca ofrecí a tiempo. Meses después, la finca del olivar ya no era un campo de batalla, sino un monumento a las cicatrices. Los olivos seguían en pie, retorcidos pero resilientes, como nosotros. Mi padre, en su silla de ruedas motorizada, regalo de una colecta vecinal que, irónicamente, surgió del escándalo, supervisaba la poda con órdenes suaves. Más a la izquierda, Alejandro. No tan profundo. Yo obedecía. Manos callosas ahora por trabajo manual, no por ira. La venta se anuló, Ruiz en prisión por 15 años. Sus urbanizaciones congeladas.
Pero el dinero de la herencia se evaporó en juicios y terapias, la finca era nuestra de nuevo, pero hipotecada hasta el cuello. Elena había cambiado, su melena suelta, ojos menos atormentados, trabajando como mediadora en un centro comunitario de Madrid. Venía los fines de semana, trayendo paellas precocinadas y anécdotas de reconciliaciones ajenas que nos recordaban la nuestra. Ale, ¿sigues escribiendo ese diario? ¿Algún día lo publicas? Sonreía. Pero el diario era mi purgatorio privado, páginas de rabia convertida en reflexión. Toantín disecado como un cadáver en la mesa de un forense. Mi madre, Isabel, había envejecido una década en meses, arrugas profundas, pero una sonrisa genuina al servir café en el porche. Hijo, ¿azúcar? Su pregunta era ritual, un puente sobre el abismo. La sociedad, caprichosa, nos perdonó a medias. Toledo murmuraba aún los López, los de la Vendette, pero algunos vecinos traían empanadas, diciendo, la familia es sagrada, aunque duela. Marcos publicó un seguimiento de la traición al perdón, la lección de los olivos. Leí el artículo en voz alta a mi padre, que rió débilmente. Periodistas. Siempre dramatizan. Pero el drama era real, mi venganza había encadenado reacciones, pérdida de amigos. Elena rompiendo con su novio por secretos familiares. Yo renunciando a mi carrera en Barcelona por cuidar la finca. Hijo pródigo invertido, del exilio al hogar en ruinas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era un compañero constante, susurrando en las noches de insomnio. Caminaba por el olivar, pisando raíces que mi abuelo plantó, preguntándome, ¿valió la pena? La respuesta variaba, no. Cuando veía a mi padre luchar por levantarse, sí. Cuando recordaba la traición inicial, el cheque de 800.000 euros que casi nos hunde. Elena y yo hablábamos de ello en el molino restaurado, ahora un refugio con sillas de mimbre y velas. Fuiste el catalizador, Ale. Sin ti, seguiríamos en deudas ciegos. Su perdón era bálsamo, pero el mío propio, esquivo. Un domingo, bajo sol primaveral, reunimos a la familia para plantar un nuevo olivo símbolo de renacimiento. Mi madre cavó el hoyo, manos temblorosas pero decididas. Por tu abuelo, dijo. Mi padre bendijo la tierra con agua del pozo. Elena y yo cargamos el árbol joven, raíces envueltas en tela húmeda. Al enterrarlo, toqué la corteza rugosa y sentí paz fugaz. Esto es control de verdad, murmuré. No sobre otros, sino sobre mí, elegir construir, no destruir. Pero las consecuencias perduraban. Mi padre tuvo una recaída ese verano de infección pulmonar, y en la UCI, aferró mi mano. No dejes que el odio vuelva, hijo. Es un ladrón silencioso. Murió 2 días después, en paz, rodeado de nosotros. El funeral fue sencillo, misa en la Catedral de Toledo, olivos en ramos sobre su ataúd. Mi madre colapsó, pero Elena y yo la sostuvimos. En el cementerio, bajo cipreses centenarios, enterramos no solo a Ramón, sino al rencor que nos unía. Años después 2. Para ser preciso, la finca prosperaba modestamente, aceite premiado en ferias locals, turistas en visitas guiadas que Elena organizaba. Yo, con 35, encontré amor en una viticultora de la región, Clara, cuya risa disipaba sombras. Mi madre, abuela ahora de un nieto en camino, tejía mantas en el porche. Elena publicaba un libro, Raíces rotas, una historia de perdón. Anónimo pero mío en espíritu. Sentado en el olivar al atardecer, con el sol hundiéndose como una promesa. Reflexiono, la venganza me dio control ilusorio, pero la pérdida me enseñó libertad. Mis padres no fueron villanos puros, yo, no héroe. Solo humanos, dolidos y curando. El legado no es tierra o dinero, sino lecciones grabadas en la piel. La traición duele, pero el perdón libera. Y en ese equilibrio frágil,
Encontramos nuestro camino. Fin.